no nos podemos quedar repitiendo que esto es simplemente una estrategia para alejar a los jóvenes de la violencia. Está muy bien eso, igual que para el deporte y para la educación, pero ese no puede ser el único objetivo de nuestros programas culturales y artísticos dirigidos a la juventud. Si hacemos un poco de contexto, ¿de dónde quedó el control, por cierto? Gracias, Luis. Este tema de escribir en las paredes es mucho más viejo que esta civilización, ¿cierto? Desde los orígenes, el ser humano ya estábamos rayando paredes para expresar algo, no para hacer un daño, para contar historias, para retratar un poco el mundo en el que vivíamos. ¿Sí? Así empezamos a contar, a dibujar el ganado, en fin, así empezamos a comunicarnos. Entonces esto no es una cosa nueva. El graffiti ya como una expresión política empezó a usarse bastante desde la antigua Roma, donde pues ante la ausencia de la posibilidad de comunicarse como sociedad, de expresarse, porque de todas maneras hay unos regímenes bastante duros, pues escribir de manera clandestina en los muros era casi la única forma de hacer una oposición política. Ya más recientemente, desde el siglo pasado, se vuelve también, ahorita el doctor Ramón hablaba de que él hacía grafitis vandálicos en la Universidad de Antioquia, se vuelve también un mecanismo para expresarse, para expresar cosas políticas, pero ya en los últimos 30 años, digamos 30, 40 años, donde empieza ya a través del arte. Ya no se trata simplemente de escribir que estoy en desacuerdo con tal cosa, o que el presidente es un hijo de tanta, sino que ya es que ya vamos más allá y se vuelve una expresión artística. Una expresión artística que nace muchas veces de la necesidad de un sector de la sociedad de decir, hey, existo, aquí estoy. Y es por eso que muchos de los primeros grafiteros en Nueva York o en Estados Unidos, pues escribían su dirección, esa era su firma, era su dirección, es un tema identitario de reconocimiento, es decir, sociedad, nos están ignorando y aquí estamos. Y por eso empieza muchas veces a volverse un tema contra el régimen establecido, porque es un régimen que los está ignorando. Y se enriquece con el arte, y eso me parece que es lo más importante, lo más atractivo hoy en día, concejal Carlos, es que tenemos un tema de la necesidad de expresarse, pero una necesidad que se ha enriquecido ya como expresión artística. Entonces tenemos un tema de pensamiento, pero un tema también artístico que es bastante rico, y eso es lo que estamos viendo hoy crecer en las calles de Medellín. Ya no estamos viendo simplemente la firma, sino que estamos viendo expresiones como estas, y que para muchos ya empieza a ser una forma de embellecer la ciudad, de cualificar el espacio público, de abrir espacios de expresión para la juventud, y se va volviendo mucho más interesante el tema. Antes de profundizar, quiero hacer una aclaración para muchos, y es que generalmente todo esto se describe bajo un nombre que es graffiti, pero en realidad, y por eso la mesa y el tema se llama Artes Gráficas en el Espacio Público, el graffiti es solo una de las expresiones. Entonces, si queremos hacer un pequeño glosario, el graffiti generalmente está asociado a la escritura de letras, con letras. Ya en función pues, de la artista hay unos mucho más puristas que te dicen que el graffiti es sí o sí con aerosol, pero bueno, no voy a entrar en ese detalle, simplemente para entender algunas diferencias. El graffiti generalmente tiene letras. Tenemos además el muralismo, donde ya es otro trabajo, generalmente no tiene que tener letras y representa otro tipo de imágenes sin las letras. Todo lo que estoy mostrando aquí, casi todo es de Medellín, para que vean lo que tenemos en nuestra ciudad. Me disculpan amigos si no se ve la fuente de las fotos, está abajo la diapositiva y la pantalla me la está cortando. Pero yo siempre procuro
respetar el autor de las fotos y de los grafitis en la medida de lo posible. Tenemos además el stencil, que es hecho a partir de un molde con pintura. Y tenemos también, es decir, cuando vamos a comprar un aparatico de esto, bueno. Y tenemos también los póster, el afiche, que ya es un producto sobre papel que se pega y que también tiene pues un mensaje y una reflexión desde lo gráfico detrás. Para que entendamos que no todo es graffiti. Creo que vale la pena entender los subgéneros. Hay el sticker, que también pues viene en unos formatos generalmente más pequeños, pero que también es parte de un diseño gráfico. En el mundo, después de unas 3 o 4 décadas en que el fenómeno ha crecido, hay varias ciudades que se han vuelto referentes, porque después de luchar contra esto de una manera represiva, ¿cierto?, mandando a la policía a agredir a los artistas, obligando a los dueños de los edificios a borrar. Inicialmente era la ciudad la que los borraba, después le echaron entonces la responsabilidad a los dueños de los edificios, de que en 8 días usted tiene que borrar el grafiti que le hagan en su muro, y ya han ido entendiendo que esa no es la manera, que la represión no es la manera, y ya lo están incorporando en sus dinámicas culturales, artísticas, turísticas, de desarrollo económico y de imagen de ciudad. Ciudades referentes, algunas en el mundo, pues son Miami, Berlín, Taipei, Melbourne, donde entonces es el mismo municipio, la misma autoridad la que ha empezado a determinar los espacios para la expresión de los artistas gráficos urbanos. Bueno, y entonces en Medellín, ¿qué ha pasado en los últimos años? Hemos visto, cada vez se ven más. ¿Qué pasó? ¿Es tuyo? En Medellín entonces está creciendo la expresión artística en la calle, y todos lo hemos visto, para algunos preocupante, para otros toda una dicha. Desde los años 80, cuando empieza a llegar el hip hop, pues empieza a tomar fuerza en Medellín, empiezan a ensayar la expresión artística en las calles, pero recordemos que Medellín en los 80 y en los 90 era una sociedad donde expresarse era miedoso, y pues no solo va a expresarse de palabras, sino también de pintura, digamos. Entonces eso tuvo atrasado un poco el movimiento del arte gráfico en el espacio urbano durante los años 80 y 90, entonces llega con fuerza desde la década pasada, desde los años 2000, en algunas comunas, en algunos barrios, pues que ya muchos hemos identificado. Lo de San Javier es lo más famoso, pero también hay expresiones muy interesantes en Manrique y Aranjuez, en Belén, en El Poblado en los últimos 5 años. Entonces ya estamos viendo eso, insisto, y aplica para muchas de las expresiones artísticas de la ciudad. Después de los años del miedo y el terror, haber recuperado como ciudad la posibilidad de expresarnos abierta y libremente, dejémosles por lo menos una comilla, porque no siempre es así, es una riqueza para la ciudad, es una consecuencia de todo el esfuerzo que hemos hecho para pasar, como dice el célebre eslogan, del miedo a la esperanza. Esto es un resultado de eso. Entonces, si la ciudad se esforzó tanto para salir de la época del terror y permitirnos expresarnos, pues tenemos que celebrar que haya artistas, y no voy a decir solo jóvenes, porque aquí ya no todos están jóvenes, yo tampoco, no le estoy echando caspa, que la sociedad pueda expresarse es un logro de la ciudad, y por eso tenemos que entender en este sentido de oportunidad el tema del arte gráfico en el espacio público. Hoy en día, si bien la ciudad no cuenta con un buen censo y un inventario de los artistas y de los colectivos y de los muros que ya están intervenidos, se estima que hay más de 200, hay más de 40 colectivos, pero una tarea que tenemos por hacer es hacer un buen censo de esto, por territorios. Les dejo ahí para que vayan también pues como disfrutando de los bellos grafitis que hay.
¿Qué ha hecho el municipio? Sin duda, en la alcaldía pasada, por el liderazgo de la primera dama, el tema cogió más fuerza, hubo un apoyo directo que se le agradece a la primera dama anterior, pero este tema no puede depender de la primera dama, no puede depender de quién llegue a ese puesto. Entonces, si a la persona que sigue no le interesa, entonces pues se deja de lado. Esto tiene que ser un tema de ciudad, un tema que trascienda una administración. ¿Qué pasó entonces? En la administración pasada hubo numerosos programas, particularmente Medellín se pinta de vida, ha sido bastante famoso, ha permitido consolidar ciertos movimientos. Igualmente, la institución Metro ha sido una de las que más ha apoyado el movimiento en nuestra ciudad y lo ha ido asociando a proyectos de ciudad tan importantes como el metro, como el tranvía de Ayacucho, pero también vemos en muchas de las columnas de la línea A y de la línea B cómo se han abierto estos espacios para la expresión de los artistas. Y fíjense que tal vez el metro ha sido de los más afectados por el graffiti, digamos, clandestino, cuando se le han metido, y el metro, lejos de enojarse y de cerrarle las puertas al arte, los sigue abriendo. Entonces es interesante esto, lo digo por lo siguiente, porque en la ciudad, aunque no está en el discurso de ciudad aún, la misma institucionalidad, desde la alcaldía, desde el metro, desde actores privados como Orbis, como Pintuco, han estado promocionando, fomentando, apoyando a los artistas. Entonces no podemos tener un doble discurso de que nos sirve mucho para embellecer el corredor de Ayacucho y el metro de Medellín, pero por otro lado les estamos dando bolillo por debajo. Necesitamos ser coherentes en eso. Desde el año 2014, el tema del arte, el graffiti y las artes gráficas en el espacio público entran a las becas, en las becas y en los estímulos de arte y cultura. Sin embargo, pues en 4 años hemos dado 130 millones de pesos. Es poco aún, hay que decirlo. Un logro interesante es que se crea la mesa del graffiti, más conocida como Mesa Graf. Para evitar confusiones, hay una mesa de graffiti de la alcaldía y hay una mesa de graffiti de los grafiteros. La mesa de graffiti de la alcaldía vamos a seguirla llamando Mesa Graf, como para evitar las confusiones. Entonces se crea por fin la Mesa Graf, que era una urgencia que tenían los artistas en este sentido, y pues el primer logro importante es que ya se tiene una ruta definida de los permisos que hay que sacar para hacer una intervención. ¿Por qué es importante esto? Porque era un proceso que se había roto. Como antes teníamos el liderazgo de la primera dama anterior, y a través de la mesa Bornato de Aseo había un personaje que gestionaba rápidamente los permisos. Cuando se pierde ese liderazgo de la primera dama, hubo un bache, el año pasado hubo un bache, y gestionar cualquier permiso se volvió muy difícil. Entonces ahora tenemos ya una ruta, y lo interesante es que esta ruta, pues o todo este proceso se puede realizar a través de internet, sin tener que venir aquí y erradicar el documento y todas las vueltas que se pueden hacer en general. Entonces esto me parece que es un avance interesante. Y además, desde la alcaldía de Medellín, desde el metro también se han apoyado diferentes iniciativas de ciudad que ya comienzan a tomar forma y nombre, como es lo de Casa Colacho, es muy conocida, lo de Pictopía empieza también pues como allá a tener un alcance incluso internacional, lo que hace Graffiti de las 5 y otros festivales así que han ido contando con apoyo de la alcaldía de Medellín. Sin embargo, ¿qué problema estamos encontrando? En el 2016 entonces tuvimos un bache, eso lo reconoce todo el mundo, incluso la administración. Tenemos un problema y es que estamos muchas veces subvalorando el trabajo de los artistas, los llamamos a que nos embellezcan un lugar y simplemente les damos para la pintura, como si su trabajo no valiera,
Cuando yo quiero, cuando contrato una empresa de sonido para un evento o de luces, pues yo no pago simplemente el transporte de las luces, yo pago lo que vale el técnico que va a manejar las luces. Hay un valor por el trabajo del artista y esto no siempre está reconocido. Otro problema es que seguimos dependiendo se sigue trabajando a ojo, cuánta plata hay para esto no se sabe, depende de cuánto nos dan, depende de quién le conversó al secretario, a la secretaria, depende de la voluntad, como fue la alcaldía de la primera dama, en la alcaldía pasada, la voluntad de la primera dama, pero no tenemos claro cuánta plata se le está invirtiendo a esto anualmente desde el municipio. Y eso es un problema porque entonces no tenemos muy claro hacia dónde vamos. Finalmente, ya lo mencionaba ahora, también tenemos un vacío en cuanto a la gestión de la información. Se han intentado hacer inventarios, pero se quedan ahí. La ciudad no tiene hoy en día un buen mapeo de todos los muros que han sido intervenidos y quién los ha intervenido y en qué fecha y cuáles son los muros que quedan por intervenir. No tenemos claro cuántos son los artistas, cuántos son los colectivos o los crew. Entonces, ahí hay un trabajo que tenemos por hacer también si nos vamos a tomar en serio este tema. Pero también por parte de los artistas, que los tengo que decir compañeros, ha habido algunos fallos. No están organizados del todo, no están bien organizados. Los colectivos sí, pero entre ustedes como movimiento les está faltando juntarse más, dejar de lado las diferencias cuando toca, y si queremos ser escuchados, pues organizarnos y trabajar juntos como un actor político, y no le tengan miedo a la palabra político, para ser escuchados, para poder exigir, y para que no tengan que estar cada uno por su ladito, viendo a ver cómo se consiguen 1, 2, 3, 4, 5 millones de pesos o 10 latas, sino que si se consideran un movimiento, hay que trabajar como tal, y no cada uno por su lado. Es muy importante que la mesa del graffiti de ustedes sí funcione, sí se reúna, sí se ponga unas estrategias de acción y dejen de estar como, insisto, sí, cada uno por su lado, con esa dispersión. Igualmente hemos identificado que muchas veces los artistas, cuando tienen que enfrentarse al proceso de gestionar un proyecto, es decir, establecer un presupuesto, llenar un formulario, etcétera, se desaniman de la vía institucional, dicen, no, qué pereza, yo me voy a poner a llenar todo eso, lo hago por debajo, a escondidas, por mi lado, o renuncio simplemente al proyecto. Esa falta de capacidad de gestión de proyectos, que no es único en los artistas gráficos del espacio público, sino que es un mal de los artistas en general, es un tema que tenemos que atacar si queremos que ellos confíen en la institucionalidad para sus proyectos artísticos. En resumen, para darle vuelta a esta problemática que defino, es necesario la mesa del graffiti y la mesa del graffiti, curiosamente se llaman igual, mesa grafi y mesa de graffiti, ya sé que se llama mesa de artes urbanas emergentes en el espacio público, pero pues mesa graf, da a entender qué es eso. En fin, lo que es necesario, y voy a insistir mucho en esto, es que nos sentemos, los de allá y los de allá, a construir una visión de ciudad. ¿Qué quiere hacer la ciudad con el arte en el espacio público? ¿Hacia dónde vamos? Simplemente vamos a ser reactivos. Ay, me pintaron un muro, ¿qué hago? Ay, ¿qué hago para que no me pinten más muros al escondido? Ay, salió un festival y tengo que sacar plata. O vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a decir, venga, Medellín quiere esto, Medellín va hacia allá. Medellín quiere asociar el arte en el espacio público a su modelo de ciudad. Y para eso, pues tiene que haber entonces un trabajo, insisto, de parte y parte que lo tengamos claro. Esa visión compartida de ciudad, pienso yo, tiene que estar, ya voy a llegar allá, tiene que estar liderada desde el municipio de Medellín por Mesagraf y tiene que tener una representación legítima de la mesa del graffiti.
Si va a haber gente de la mesa del graffiti que va a estar en la construcción colectiva de esa visión de ciudad, pues sí tiene que ser gente que los represente de verdad, que todos se sientan representados, todos no, la mayoría, representar a todo el mundo es imposible, pero una buena mayoría diga, vea, sí, nos vemos reflejados en ese documento que vamos a construir. De lo contrario, va a seguir siendo acciones aisladas y dispersas. Otra problemática delicada y es cómo la sociedad ve al artista y cómo la policía ve al artista. Seguimos pensando que un man con un aerosol, que es lo más inofensivo del mundo, que hace mucho menos ruido que una pistola, es un vándalo, o es un criminal, o es un delincuente. Esa no puede ser la visión. Esa no puede ser la visión. Este ruido no es negativo. Pero hay que pensar también de nuestra parte por qué para muchos sucede eso. También se han cometido errores por parte de los artistas cuando pintan en lugares donde la gente no quiere o no está de acuerdo, y eso es ese dónde pintar y dónde no, creo que debe ser parte de las discusiones de esta construcción colectiva de ciudad. Con la entrada en vigor del nuevo Código de Policía, hay mucha preocupación de parte de los artistas, porque se sienten verdaderamente atacados por el código. Pero hay que dejar algo claro, compañeros de la policía, y yo no quisiera que nunca llegáramos al punto de lo que pasó en Bogotá, donde la policía terminó asesinando a un grafitero. Tiene que quedar claro una cosa, que alguien esté pintando un muro no le da derecho a la policía a agredirlo físicamente, no le da derecho a la policía de incautarle el material, y no le da derecho a la policía de conducirlo a una estación o a una UPJ. Eso nos tiene que quedar claro en la ciudad, y les pido, no sé si cité a la Secretaría de Seguridad, no está, pues le pido a los amigos de la policía y a quienes lideran Mesagraf que eso quede claro dentro de nuestra ciudad. Ahora, si llega un policía a decirles, no pinte ahí, tampoco nos da derecho a insultarlo ni a agredirlo, tiene que ser de parte y parte. Entonces, cambiar esa visión y tener claro cuáles son los derechos y los deberes del ciudadano y cuáles son los deberes y derechos de la policía también tiene que ser parte de esa construcción colectiva de ciudad para este tema. Entonces, terminemos con las propuestas. Dentro de todo el tema que hemos estado manejando en el Consejo de Medellín Creativa, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, de Juventud, de Cultura, este tema encaja perfectamente, porque se puede asociar a los procesos sociales, porque puede ser un factor también de desarrollo económico a través del turismo, y yo se lo digo a los artistas siempre y muchas veces me silban por eso, no hay que tenerle miedo al factor económico, porque todo artista quiere vivir de su arte, todo artista quiere vivir de su arte, qué pereza tener que trabajar en una papelería por las tardes para poder ganar la plata, para poder salir a pintar por la noche, ojalá uno pudiera pintar todo el día. También dentro de Medellín Creativa hemos hablado mucho sobre la necesidad de desarrollar las capacidades artísticas, y allí también es muy interesante para ellos, de cómo a través de esta arte en particular acercamos a los jóvenes al mundo artístico en general. Yo creo que la Mesagraf no puede ser simplemente el escenario donde se tramitan los permisos. Eso es demasiado corto y eso sería reactivo. La Mesagraf tiene que ser, obviamente tiene que tener el tema de permisos, pero yo creo que debe tener otras tareas. La gestión de la información, ya lo dije, necesitamos el inventario de todo, de lo que hay, de lo que falta, de quiénes y de dónde. Debe liderar unos procesos de formación en los temas que ustedes mismos deben ayudar a definir. A mí se me ocurren algunos. La gestión de proyectos, qué bueno que sepan gestionar proyectos. Temas tan simples como los cursos de altura, que ya se les empiezan a exigir y que el SENA los da gratis, todo está ahí. Organicémoslo y hagámoslo. Temas de formación artística,
porque muchas veces la formación de los artistas del espacio público es espontánea y en sus propias escuelas, pero qué bueno vincularlas con una formación más técnica que enriquezca su capacidad de trabajo. Creo que también la misma Mesagraph tiene que ser la que proponga proyectos. No todos, y aquí quiero dejar algo claro, esto no se trata de institucionalizar el arte. Que haya un trabajo conjunto no significa que ustedes solamente puedan pintar lo que la alcaldía les diga, y no significa que toda la plata con la que ustedes van a trabajar viene de la alcaldía. La autogestión, que ha sido un proceso clave en el mundo del graffiti, no puede perderse. Pero tampoco les dé miedo trabajar con la alcaldía. Entonces, si bien desde ustedes deben salir proyectos, pienso yo, también desde ustedes lo que puede salir es definir espacios, simplemente espacios para la expresión libre de los artistas. También encontré que ya en 2013 cursó en Medellín un proyecto de acuerdo de galerías urbanas. Yo creo que el proyecto tenía cosas muy interesantes, podríamos retomarlo, enriquecerlo, no sé si ustedes lo conocen, yo supongo que varios sí lo conocieron, estaba liderado por Jefferson Miranda. Yo ahí encontré algunas cosas buenas que podemos entonces volver a retomar si, insisto, queremos hacer de esto un tema de ciudad. Repito lo que ya dije ahorita, la Mesagraph debe entonces liderar y convocar a los artistas, a los museos, a las instituciones privadas que han querido trabajar con esto, a construir esa visión colectiva de la ciudad. Pero para todo esto necesitamos plata. Mis cálculos sensatos. Necesitamos que el municipio destine fijo, más allá de lo que ya está destinando por becas y por otros lados, por lo menos 200 o 250 millones de pesos anuales. Fíjense que no estoy hablando de una locura, amigos de la alcaldía. 200, 250 pesos millones adicionales por año. ¿De dónde puede salir este dinero? Dos ideas básicas. Primero, debemos asociar el arte en el espacio público a los proyectos de ciudad. El ejemplo, tranvía de Ayacucho. Si en todas las intervenciones de urbanismo que hacemos, que es una de las grandes marcas de nuestra ciudad, asociamos inmediatamente la necesidad de incluir arte en el espacio público, ya tenemos ahí un presupuesto amarrado. Siempre en toda construcción, sobre todo Medellín, que es una ciudad de laderas y que toca cortar los taludes, siempre queda un muro. En cualquier cancha, en cualquier calle, en cualquier edificio, siempre quedan muros libres para pintar. Entonces, de una vez, como en todo presupuesto de construcción, el último ítem es urbanismo y paisajismo. Ahí podemos incluir proyectos de arte urbano que valoren, ¿cierto? Que el proyecto no sea únicamente cuánto vale la pintura y el andamio, es cuánto vale el trabajo del artista. Segundo, el acuerdo 50-2015, aprobado en este Consejo a finales de la última administración, establece que el municipio tiene que destinar recursos a la cualificación y mejoramiento de los espacios públicos. Si como ciudad consideramos que el arte gráfico en el espacio público es una actividad que cualifica, entonces, por obligación, según un acuerdo ya aprobado, deme 5 minutos más, señor presidente, por favor. Bien, puede, señor concejal. Obligatoriamente y de manera estratégica e inteligente, debemos destinar recursos de ahí, de donde estén saliendo los recursos para la cualificación del espacio público, que puede ser, por ejemplo, de la publicidad, debemos destinar plata a este trabajo. Ganan ellos, gana la ciudad. Y cumplimos con una norma que nosotros mismos nos establecimos. Y por otro lado, lo que ya les dije, compañeros, con esto termino, si queremos ser tomados en serio, si queremos que nos vean como un movimiento con el cual se puede trabajar,
No solo, como decía ahora, no solo para sacar a los muchachos del crimen, no solo para que, ay, ¿cómo me quito el problema de que me están rayando las paredes? Sino como un movimiento de ciudad, que le hace bien a la ciudad, que tienen que organizar. Es muy difícil, y yo sé que hay muchos celos entre los artistas, pero hermano, el propósito común tiene que primar. Organícense, dejen de lado por un momento sus diferencias y salgan como movimiento organizado a decir, esta es nuestra propuesta para la ciudad. Y no es solo un tema de que la policía no me pegue o de que el municipio me dé más plata. Está en nuestra visión, nuestra filosofía, esto queremos para la ciudad. Y aquí van a encontrar unos buenos interlocutores, porque yo he sentido, al hablar de esto principalmente, con Santiago Silva, subsecretario de Ciudadanía Cultural, que tienen gente que los escucha y que cree en este tema. Entonces yo creo que las condiciones están servidas para que el arte urbano en el espacio público en Medellín se convierta en un nuevo sello, en una nueva identidad de nuestra ciudad. Depende de ustedes, y desde el Consejo vamos a estar, estoy seguro, apoyando el proceso. Muchas gracias, presidente. A usted, señor concejal. Continuamos con la siguiente.